autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la moción presentada por la asambleísta Gisela Cecibel Molina Álvarez. Memorando número AN-MAGC-2024-0100-M de Quito, Distrito Metropolitano, 14 de junio de 2024, para señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, segundo punto del orden del día, sesión número 935, convocada para el 14 de junio de 2024. De mi consideración. Por medio del presente, en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador, presento de conformidad con los artículos 20, numeral 8 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la siguiente moción. Negar la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas con cédula de identidad número 0102253366 en calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador en el juicio número 1772-1-2024-00020, paréntesis 2638-1290, solicitado mediante oficio número 1958-2024-SSPPMPPTCCO-CNJ-MBB de 12 de junio de 2024, suscrito por la doctora Marta Villarroel Villegas, secretaria relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, conforme a la resolución adjunta. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe asambleísta Gisela Cecibel Molina Álvarez. Señor presidente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y numeral 10 del artículo 120 de la Constitución de la República, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina Álvarez. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Señor presidente, con su autorización, voy a proceder a dar lectura de la resolución adjunta a la moción conforme a su disposición, mientras concurre el registro de los señoras y señores asambleístas. Por favor, señor secretario, quisiera que la lea completa, por favor, la resolución. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que el artículo 126 de la Constitución de la República dispone que para el cumplimiento de sus labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. Para la reforma o codificación de esta ley se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Que el primer inciso del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas. Que el numeral 20 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le faculta a la Asamblea Nacional conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga a su consideración a través de resoluciones o acuerdos de conformidad con esta ley. Que los numerales 1 y 7, literales D y L del artículo 76 de la Constitución de la República, establecen que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal D. Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Literal L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Que el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución de la República establece que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Numeral 10.
Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes del enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Que el artículo 233 de la Constitución de la República establece que las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Que el numeral 11 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la ley y las siguientes. Numeral 11. Autorizar con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o el presidente o de la vicepresidenta o el vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. Que el numeral 7 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que para la aplicación de la presente ley se tomarán en cuenta las siguientes definiciones. Numeral 7. Información reservada, información o documentación final o preparatoria haya sido o no generada por el sujeto obligado que requiere de forma excepcional limitación en su conocimiento y distribución de acuerdo a los criterios expresamente establecidos en la ley y siempre que no sea posible su publicidad bajo un procedimiento de disociación por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos conforme a los requisitos contemplados en esta ley. No existirá reserva de información en los casos expresamente establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal establece que las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y de otras instituciones que intervinieren en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones cuando lo soliciten. Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos traductores, intérpretes que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando contra el honor y el buen nombre de las personas en general, serán sancionados con lo previsto en este código. Que en los numerales 1 y 2 del artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es información de circulación restringida. 1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. 2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. Que el artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que destruya o inutilice la información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La o el servidor público que utilizando cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. En los numerales 1 y 3 del artículo 472 del Código Orgánico Integral Penal se establece que no podrá circular libremente la siguiente información. Numeral 1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley. Numeral 3. La información producida por la o el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella originada en la orden judicial relacionada con las técnicas especiales de investigación. Que el artículo 490 del Código Orgánico Integral Penal establece que la o el juzgador competente por pedido de la o el fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos determinados en este código.
que mediante correo electrónico de miércoles 12 de junio de 2024 a las 12 horas con 34 minutos, difundido a los 137 asambleístas, la Secretaría General envió la convocatoria a la sesión número 935 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual para el día viernes 14 de junio de 2024 a las 12 horas con 35 minutos, cuyo segundo punto del orden del día es conocer y resolver sobre el oficio número 1958-2024-SSPPMPPTCCO-CNJ-MBB de 12 de junio de 2024, suscrito por la doctora Marta Villarroel Villegas, secretaria relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, declarado como reservado. Que el oficio número 1958-2024-SSPPMPPTCCO-CNJ-MBB de 12 de junio de 2024, suscrito por la doctora Marta Villarroel Villegas, secretaria relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, ha sido declarado como reservado por la jueza Daniela Camacho Herold, por lo que no ha sido difundido a las y los asambleístas de la República del Ecuador y, por tanto, no ha podido ser discutido en el debate al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Que la única documentación que ha sido conocida por el Pleno de la Asamblea Nacional dentro del debate es la razón sentada por la doctora Marta Villarroel Villegas, secretaria relator de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, cuyo texto es: razón correspondiente al juicio número 177212024000020, paréntesis 2638-1290, razón siento por tal que con el fin de que se dé cumplimiento con lo dispuesto por la señora doctora Daniela Camacho Herold, jueza nacional de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, en auto de 12 de junio de 2021, SIC, las SIC 10 horas 51, que en su parte pertinente dispone: A. En cuanto a la situación jurídica de la ciudadana María Verónica Abad Rojas, como es de conocimiento público, la ciudadana María Verónica Abad Rojas, de quien se solicita su vinculación, actualmente se encuentra cumpliendo las funciones de vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593 y 594 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de la persona investigada, para que posteriormente no se alargue la falta de algún requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador, solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas, con cédula de identidad número 0102253366, conforme a los precedentes constantes en las causas número 44-2000, actualmente 17721-2009-0167B, número 177721-2018-00012 y número 17721-2019-00029G. En aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso consagrados en los artículos 75 y 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, dado que se encuentra discurriendo el plazo de la instrucción y la misma finaliza el 19 de junio de 2024, remítase atento oficio al ingeniero Henry Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional, a fin de que en un plazo no mayor a 48 horas el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento respecto de la autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas, mediante oficio número 1958-2024-SSPPMPPTCCO-CNJ-MBB de 12 de junio de 2024, se notificó al señor ingeniero Henry Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional, comunicación recibida en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional por la servidora Dora Guerrero el 12 de junio de 2024 a las 12 horas 11 minutos. Certifico, Quito, 12 de junio de 2024, doctora Marta Villarroel Villegas, secretaria relatora. El Pleno de la Asamblea Nacional, dada la reserva declarada por la jueza de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, no ha podido conocer ni discutir ningún documento del expediente del juicio número 1772-1202400020, paréntesis 2638-1290, paréntesis, motivo de la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Abad Rojas, en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador, ni con ningún otro documento relacionado con el caso, por lo que
no cuenta con la información suficiente que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, más aún cuando se evidencia que en la misma razón existen errores, los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente. Que esta legislatura, en aras de la transparencia, mal podría resolver autorizar el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Rojas con la falta de información y argumentos producto de la poca y reservada información presentada a la presidencia de esta Asamblea Nacional por parte de la jueza de la Corte Nacional a cargo de esta causa, doctora Daniela Camacho Herols. Que autorizar el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Rojas sin contar con la documentación de respaldo que justifique tal medida acarrearía una violación flagrante a la Constitución de la República, pues constituiría una vulneración al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso al no contar con la información suficiente que permite establecer un criterio formado respecto de la pertinencia o no de tal solicitud. Por lo expuesto, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo 1. Negar la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la ciudadana María Verónica Rojas con cédula de identidad número 0102253366 en su calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador en el juicio número 1772-1-2024-00020, paréntesis 2638-1290, cierro paréntesis, solicitado mediante oficio número 1958-2024-SSPPMPPTCCO-CNJ-MBB de 12 de junio de 2024, suscrito por la doctora Marta Villarruel Villegas, secretaria relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2. Notificar con el contenido de la presente resolución a la doctora Marta Villarruel Villegas, secretaria relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 14 días del mes de junio de 2024. Hasta ahí la lectura completa de la resolución adjunta a la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina, señor presidente. Certifíqueme si ya pasaron los 10 minutos y además si hay algún problema con tics en los registros. Señor presidente, conforme a su disposición, en este momento procedemos a proyectar en la pantalla el detalle del registro de asambleístas para la presente votación. Señor presidente, me permito informar que no contamos con mayor problema dentro del registro en las urnas electrónicas. Con su autorización, procedo a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina. Un segundito que me escribieron que si hay un problema, señor secretario. Ya les informo. Con su autorización, señor presidente. Me dicen que está resuelto, señor secretario. Proceda con la votación. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que contamos con 133 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina Álvarez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
No, 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 o sea, un A, o sea, casi medio kilo. Ya.
Señor secretario, certifíqueme si han pasado el tiempo correspondiente, los 10 minutos para la votación. Señor presidente, me permito informar que ya han transcurrido los 10 minutos para la votación establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor secretario. Por favor, lea el inciso tercero del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y proclame los resultados de esta votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del artículo 8, inciso tercero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Decisiones del Pleno. La verificación del resultado de las votaciones en los casos que requieran determinadas mayorías respetará las siguientes reglas. Inciso tercero. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos o resoluciones. Hasta ahí el texto de lo solicitado, señor presidente, y conforme a su disposición procedo a proclamar los resultados correspondientes. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 75 votos afirmativos, 38 votos negativos, 0 blancos, 0 abstenciones, 20 abstenciones, por lo que, de acuerdo al artículo 8, inciso tercero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Gisela Molina Álvarez.